Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La semana pasada, en el inicio de nuestra serie llamada Fundamentos, hablamos sobre la importancia de tener principios bíblicos claros como iglesia y cómo estos dan lugar a los valores distintivos de cada iglesia local. Esta semana conversaremos sobre la misión y visión de la iglesia. ¿Qué tan importantes son estos conceptos? ¿Es correcto tenerlos como iglesia? ¿Cómo ayudan a la iglesia local? Acompáñanos junto a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí en Entre Semana. Gracias, Lalo. Y hola, Lalo. Aquí estamos. Volviste la semana siguiente. Sí. Otra vez. Aquí estás. Y aquí estamos hablando acerca de fundamentos. Ya la semana pasada hablando acerca de principios, posturas, preferencias, cuáles son los principios que nosotros tomamos como punto de énfasis y los valores que salen o que nacen de esos mismos principios. Y pueden ser diferentes para diferentes iglesias, pero por algo estamos hablando acerca de nuestra iglesia porque es la que tenemos. Entonces, hoy... No nos vamos a poner a hablar de otras iglesias. No, pasamos 18 episodios hablando, ¿no?, de otras iglesias. Ahora vamos a hablar de lo nuestro. Nos dejaste con un tema picando la semana pasada. Preguntando después de hablar de todos nuestros valores, ¿por qué no aparece el discipulado? Si se supone que el discipulado es algo muy importante. Lo hemos escuchado siempre. La iglesia está para ser discípulos, pero no aparecía ni en los principios ni en los valores. Entonces ya, tengo una semana esperando. ¿Somos herejes acaso? ¿No creen en el discipulado? Quizás, el episodio de hoy tiene que ver un poco con esta idea de misión y visión, ¿no? Y quizás cuando uno dice eso, lo primero que dice, oye, pero yo cuando voy al Walmart, aparece la misión de Walmart y la visión de Walmart, lo ves y quizás ese concepto para mucha gente es como que no, eso no es bíblico, ¿no? Claro, no aparece en la Biblia. La misión de la iglesia debe ser esta, la visión. Pero si resumimos esencialmente, la iglesia siempre tuvo claro lo que tenía que hacer y hacer discípulos, ¿correcto? Y no nos vamos a meter ahí en temas complicados, pero hay un solo verbo principal en Mateo 28, que es hacer discípulos, que en español es dos palabras, pero en griego es una sola. En griego sería yendo a discípulos. Hay tres participios. Uno previo, que es yendo mientras van, hagan discípulos, y los otros dos participios es enseñándoles, bautizándoles y enseñándoles. Y eso sería la manera de hacer discípulos. La manera, los participios son la manera en que, cuando, si es previo al verbo principal, sería cuando, mientras vamos yendo. Y la idea es que es una acción constante, ¿no? Y lo vamos a hacer enseñando, bautizando y enseñando, ¿no? Que tampoco se trata de bautizo y ahora viene el curso de 12 pasos. Tenemos que explicar un poquito cuál era la idea de enseñándoles que guarden todas estas cosas. Tenía que ver con apropiarse de esas verdades que Jesús había enseñado. Y hablamos, si queremos hablar de bautismo, ya tenemos episodio grabado de bautismo, ¿no? Pero creo que eso es súper importante y por eso no aparece como uno de nuestros principios, porque en realidad la misión de cualquier iglesia que dice ser bíblica debería ser una sola: hacer discípulos. Es como, ¿se acuerdan Pinky Cerebro? ¿Cómo era? Claro, ¿sí? Claro, amigo. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Tratar de conquistar el mundo. Lo mismo que hacemos todas las noches. Bueno, esa sería la misión de Pinky Cerebro. ¿Cuál era? Tratar de conquistar el mundo. Todas las noches. Todas las noches. Entonces, no cambiaba. No cambiaba. Creo que eso es súper importante, porque la misión de la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, es hacer discípulos. ¿Cuándo? Siempre. Oye, pero la iglesia primitiva, ¿qué tenía que hacer? Hacía discípulos. Y la iglesia de 300 años después tenía la misma misión. Y 500 años después, y hoy tiene la misma misión. O sea, en ese sentido, cualquier declaración de misión de cualquier iglesia tiene que ver con hacer discípulos. Ahora, ¿por qué no todas dicen la misión de la iglesia Conexión Vertical es hacer discípulos? Porque se supone que esa es la misión, ¿qué sería? ¿Genérica o no sé cómo sería? ¿Estándar? Estándar, ¿no? Base, para todo. El fundamento del fundamento. Exacto. Es el subsuelo. Y ahí es donde el énfasis, basado en los principios y en los valores, hace que cada iglesia tenga quizás un énfasis distinto en esto de hacer discípulos. Porque cuando hablamos de discipulado, pues hay 10.000 ideas en la cabeza. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a discipulado. Son 4 o 5 libros. Sí. Hay muchos que nunca los completé. Creo que nunca los acabé yo tampoco. Estamos en deuda, ¿no? Pero el tema del discipulado es
¿cuándo cayó o cuándo se convirtió en lo que llegó a convertirse, ¿no? El tema de una estructuración metódica con la gran y buena intención de poder comunicar el credo, los principios, las cosas fundamentales a una persona que viene conociendo apenas del Señor, pero se convirtió en otro checklist. No sé, pero yo le culpo a John Wesley. Hay que culpar a alguien. Si hay que culpar a alguien, siempre es el mismo. Sí, bueno, o sea, estoy bromeando, pero por algo fue metodista, ¿no? Y ese tipo de discipulado es un método, es una forma estructurada donde alguien que quizás no manejando todo con perfección pueda ir acompañando a otra persona. Y creo que en algunas instancias tiene su lugar. Claro. El problema es cuando yo creo que eso es el discipulado y eso no es parte de instruir. El problema es cuando se le da mayor valor a la forma que al fondo, ¿no? Sí, y se usa términos como, ya fuiste discipulado. Exacto. Como si tuviera un comienzo y un fin. Y eso creo que es el error. Porque pensamos de que ya estas personas pasaron por el curso de discipulado. Bueno, sí, o sea, un montón de personas pasan por el curso de discipulado y su vida sigue siendo el mismo Perdimos desastre. uno, se colgó como Judas. No, ese no pasó el curso. Te puede pasar, amigo. Sí. Sí, y creo que ahí es importante porque podríamos divagar ahí un buen tiempo, a lo mejor en la idea de quizás estandarizar todo. No digo, tampoco, así como culpabas a Wesley recién, sino cualquier cosa, toda la culpa la tiene la revolución industrial. O sea, como que todo se quiso estandarizar, todo se quiso hacer por medio de procesos, y que no hay un mal deseo en eso, ¿no? Pero a lo mejor se termina confundiendo forma y fondo. Y la forma empieza a tomar preponderancia. Hay un adoctrinamiento. Yo recuerdo que en nuestras iglesias en Chile era como, vamos a hacer el curso de adoctrinamiento. Si yo ya me ponía acá, viste, firmes ya. Era la idea de enseñar doctrina. Yo no sé, pienso un poco, los discípulos que escucharon directamente de la boca de Jesús, de alguna manera estaban diciendo, hagan lo mismo que hice con ustedes, ¿no? Y tú ves a Jesús, y si podemos quizás definirlo en términos sencillos, Jesús lo que hizo fue caminó con ellos, ¿no? Es muy interesante ahí en Marcos capítulo 3, cuando habla de la elección de los 12, y eligió a los que él quiso para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Creo que por ahí va el énfasis, ¿no? El hecho de caminar juntos. En nuestra iglesia hemos usado mucho esa metáfora, ¿no? ¿Qué es discipulado? No, a mí nunca me discipularon, ¿viste? ¿Cómo que nunca te discipularon? ¿Nunca estuvimos juntos? Sí, pero ¿y el curso? Pues, espérame. A veces, quizás es bueno eso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. El hecho de caminar juntos responde a esas facetas del unos a otros que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Enseñados unos a otros. O sea, si tiene que haber un contenido, a veces va a ser consolados los unos a los otros, exhortados unos a los otros, animados los unos a los otros, servidos los unos a los otros. O sea, no es solo un énfasis, ¿no? Por eso creo que en ese caminar juntos, me gusta ver discipulado de esa manera. O sea, es caminar juntos, ¿no? Creo que es importante aquí mencionar que esto no significa que como iglesia no tenemos o no nos apoyamos de material, de libros, de tiempos, de intencionalidad de personas que a través de lo que hacemos, ya sea en el tema personal, en los grupos, identificamos, y esa es parte de lo que buscamos dentro del liderazgo de la iglesia, dentro de los líderes de los grupos, que se logre identificar cuándo es necesario invertir y ser intencionales con temas específicos, ¿no? De acuerdo a los contextos de cada persona, etcétera, etcétera. Sí. ¿Nosotros lo podemos leer? Sí, ¿no? La versión extendida de nuestra misión es viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. La versión corta es transformados para transformar. ¿Por qué fue eso? O sea, debemos confesar acá que fueron años de... Un proceso. Claro, fue un proceso de escribir, arrugar la hoja, tirarla, volver a escribir... Mucho tenía que ver con los valores que teníamos y tratar de bajar el concepto de discipulado a algo que respondiera a los principios y los valores que nosotros queríamos resaltar como iglesia.
Steve Smith, el autor de este libro de Clave para un Cambio Profundo, él habla acerca de visión y hace una pregunta. Dice, la primera cosa que como iglesia tienes que responder es, ¿por qué existes? Claro. ¿Por qué existes? Y ¿por qué no simplemente unes fuerzas con la iglesia que está a 2 cuadras? O sea, ¿por qué tienen que existir ustedes? Y yo creo que si bien todas las iglesias tienen como fin el discipulado, yo creo que si eso no tiene su propio color, Claro. entonces sí, es legítimo decir, ¿sabes qué? Cerremos para que podamos unirnos con la iglesia que está a 2 cuadras. Diríamos entonces que quizás los valores son los colores que nos permiten pintar cómo vamos a ser discípulos. Uh-huh. Poeta. O sea, me salió mi lado Sí, poeta, sí, ¿no? sí, sí. Lo único bueno que tenemos en Chile fueron los 2 premios Nobel de poesía, nada más. O sea, porque me quedé pensando en lo que decías recién. Todos hacemos discípulos, pero el énfasis que le vamos a dar responde a esos valores. Pensaba un poquito, ¿te acuerdas? Al principio, no sé si te acuerdas, Lalo, que pusimos creando comunidades. Y después dijimos, espérame, ¿creamos comunidades nosotros? Nosotros no las creamos. No las creamos. Entonces dijimos, otra vez, así no sirve. O sea, Sí. ¿por qué lo compartimos? Porque Después dijimos creando comunidades sinceras. Sinceras. Y después dijimos, sinceras está bien, pero una persona Puede ser ser una sincero en cualquier porquería cosa, ¿eh? toda su Claro, vida. yo soy sincero. Y es como que, sí, o sea, sincero es un buen punto de partida. Pero lo que sí queremos es una comunidad transformacional. ¿Y por qué hablamos de comunidad? Y por eso digo viviendo, porque la comunidad la crea Dios, ¿no? En Cristo. Vivimos en comunidad. ¿Por qué hemos puesto el discipulado en el sentido de comunidad? Porque discipulado no es solamente un ejercicio de una persona. Es en un contexto de algo más grande que es la comunidad de la iglesia, ¿no? Claro. Porque si no, es como que hago mis discípulos, y son discípulos de Marcelo, y creo pequeños Marcelitos, y Lalo, pequeños Lalitos, y Alex, pequeños Alexitos, ¿no? No, es parte de la comunidad. Por eso lo pusimos como viviendo en comunidades transformacionales, porque de alguna manera la meta, ¿no?, del discipulado es esa transformación espiritual, que es esos valores, y que van encontrando, van fortaleciendo, van profundizando esa identidad en Cristo, ¿no? Y tú, me acuerdo, Lalo, un día en una reunión dijiste, no, bueno, esto es transformado para transformar. Sí, es nuestro lema, nuestra misión corta, porque en realidad tuiteable. Era rápido. Sí. porque era, ¿cómo voy a predicar un evangelio que transforma si Dios no está transformando mi vida? Así es. ¿No? Entonces, esa es nuestra misión. Eso es lo que Pinky Cerebro hace todos los días en Conexión Vertical. Y entender que el ser transformado es lo mismo que decía el apóstol Pablo, no es que haya llegado ya. No. O sea, es una constante, ¿no? Lo que estábamos viendo, es una constante de seguimos siendo bendecidos, seguimos siendo educados, seguimos creciendo en esto que se llama iglesia. Entonces ahí, en ese caminar, no hay un punto donde decimos ya está a lo mejor listo para ser parte de la vida de otro. O sea, sí hay madurez, obviamente hay frutos que se van viendo a las personas, ves intencionalidad, vemos el corazón, sin ser Dios, obviamente, pero podemos ir ayudando a otros o empujando también, ¿no? Ese empujoncito a otros de que sean parte de apropiarse de esta misión. Sí, y pensaba, y lo hemos dicho, Alex, ¿no? Si tuviésemos que predicar un sermón toda la vida, predicaría de transformación espiritual. Por eso nuestra misión tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Creo que eso también responde a ese tipo de énfasis, una cosa que quizás vas a escuchar en otras, o sea, escucharías básicamente lo mismo en otras iglesias, pero aquí queremos específicamente hacer énfasis porque quizás es un área donde dentro del círculo de la iglesia es fácil olvidar. Dentro de toda la actividad, dentro de todas las cosas que se hace, dentro de los programas y los ministerios. Entonces, parte de nuestra misión, queremos enfatizar el tema de transformación porque también nosotros no nos queremos olvidar. Claro. Porque también sabemos que nosotros somos propensos a olvidarnos de la transformación espiritual. O sea, hay cosas donde uno tiene que tener cuidado con el fracaso y otras veces uno tiene que tener cuidado con el éxito. Y hay de nosotros. Si Dios nos bendice con más cosas y más actividad y todo y más, o sea, tenemos que preocuparnos de espacio y todo lo demás, es muy fácil
de que el tema de transformación quede a un lado, Sí. donde veamos a la iglesia como un medio para un fin, y ese fin no es Cristo. Entonces, por eso queríamos tener siempre frente a nosotros y tener, o sea, poder hablar siempre acerca de que, ¿qué hacemos? Vivimos, en la primera palabra. Vivimos, ¿por qué? Porque es hacer la vida juntos. Claro. Hacemos vida juntos. O sea, me encanta eso lo que dijiste, ¿no? Eso de la manera de ver Mateo 28, es una perspectiva en el lenguaje original. Mientras vayas, eso me acuerda de Deuteronomio capítulo 6. Mientras Exacto. vayas caminando, haciendo vida, entonces haz discípulos, enseñándoles, bautizándoles. Entonces, esa creo que es la primera parte, ¿no? Es caminar de una forma donde puedan sincerarse. Sí. Después en comunidades, o sea, esto se hace junto. Yo una vez escuché a un pastor decir, dar un consejo a otro joven pastor, decir, mira, te recomiendo que vivas mínimo media hora de la iglesia, porque así la gente no te molesta los domingos y te van visitando a casa. Bueno, ese pastor quizás no tenía una visión muy comunitaria, sí, ¿no? de iglesia. Vivimos en comunidades. Mi sueño es poder comprar una hectárea y construir casas y poder tener nuestra propia. Sería interesante bueno, eso. todavía no llegamos. No quiero dar ejemplos, pero... Bueno, Bien hecho, bien hecho. Está bien. Se puede, dice. Bueno, y por ahí dijiste, mi sueño es, porque ¿cuál es la diferencia entre misión y visión? La misión es nuestra declaración. Iba ¿ok? a hacer todo mi exégesis. Perdón. Me paraste, pero está bien. No, sigue. No, ya, sigue. ¿Verdad? Estabas terminando lo de misión. Es que dijiste transformacionales. Termínala, por favor. ¿Sí? Sí, Ok, maestro. ok, bueno. No, termina. Entonces ya hablamos de viviendo Ajá. en comunidades transformacionales, hablando acerca de... Sí. O sea, tenemos ese transcurso, ¿no? Estamos permitiendo que Cristo nos vaya transformando. Y de encontrar nuestra identidad en Cristo, la idea es de que cada persona pueda valorar como lo máximo de su propia vida el estar en Cristo, el encontrarse en Cristo, de que, o sea, posición, de trabajo, de todas las cosas hermosas que la vida nos da, siempre tengan un punto secundario a la identidad que tengo en Cristo. Es que si somos honestos, muchas de las crisis personales de los creyentes tienen que ver con su identidad. Sí. Siempre, si uno empieza a tirar del hilo, siempre hay un tema de identidad, ¿no? Sí. De buscar fuera de Cristo lo que solo Cristo nos puede dar, ¿no? Creo que enseñarlo como principio, precisamente el tema de la identidad, es a lo mejor el ejemplo, ¿no? de enseñar a la gente a no darle el pez, no le des el pescado, sino Claro. enséñalos a pescar. Claro. Es la base precisamente de cuando nos ha caído, como dirías muy comúnmente, como se dice en México, nos ha caído el 20, ya la situación de vida, las circunstancias por las que atraviesas, las dificultades, ya tienen otro sentido. Ya se asimilan de diferente forma porque tienes una posición delante de Dios que valoras, que has recibido, que te identificas en. Entonces la manera de reaccionar, de buscar soluciones, de buscar un consejo, ya va empatado precisamente en este valor, en este principio que queremos, ¿no? Y eso es lo que buscamos, es parte de la guía de que las personas no nada más estén esperando, dime qué hacer. Exacto. O sea, que es muy común. Estamos esperando que nos digan el paso 1, lo que sigue. No, es tú tomar tu responsabilidad entendiendo quién eres delante de Dios. Absolutamente. Y no lo hacemos porque pensamos que somos los mejores. Simplemente fue nuestra convicción en este tiempo, con lo que hemos aprendido, aún aprendiendo de nuestros propios errores, pensamos que esa es la manera de poder hacer discípulos, ¿no? Y te interrumpí porque cuando dijiste sueño, dije, este es un buen gancho, porque dijiste, yo sueño con comprar una hectárea, dije, porque muchos a veces confunden esta idea de misión y visión, ¿no? Y es como que la mezclan, y así muy corto, misión es una declaración. Hacemos discípulos. En nuestro caso es viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Pero visión es un cuadro más grande, es aquello que miro hacia adelante. La misión es corta, la visión es larga, la misión nos informa. Esto es lo que hacemos. La visión nos inspira, uno la ve y probablemente, quizás la primera generación no va a ver plasmada esa visión.
pero para allá queremos ir, ¿no? Por eso la visión es algo más largo y se explica en términos de mirar nuestro contexto, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por dónde va la visión nuestra como iglesia? Hablaste de sueño con vivir todos juntos. ¿Por qué razón? Algo que nos dimos cuenta es que dijiste 80%, más o menos, de la gente de la iglesia. Sí, somos de fuera. Son de afuera. Hablabas tú, Alex, cuando estábamos desarrollando todo esto, y decías, ¿no?, que Querétaro, nosotros estamos en la metrópoli, no, en la ciudad, porque Querétaro como tal ya es la unión de ¿cuatro municipios? Sí. Querétaro, Corregidora, Huimilpan y El Marqués. Nosotros estamos específicamente en el municipio de Corregidora. Así es. Pero pertenece a la mancha urbana. A la mancha urbana de Querétaro. Sí. ¿No? Hablábamos que es una ciudad de nuevos comienzos. Sí. Se muda mucha gente. Siempre me olvida el número que llega de familias semanales. Pero yo, ¿será así? Bueno, no sé dónde lo sacan, pero sí. No, pero está. Una vez lo rastreé para un trabajo en el seminario. 10 familias por día. Creo que sí, no me acuerdo, era algo por ahí, pero era mucho. Un día lo rastreé para un trabajo en el seminario y encontré el dato y decía, ¿pero por qué tanto y dónde están? El tema es que había otro lado que así también muchos se van. Digo, entre paréntesis, ¿sabes una de las razones por tanta migración hacia acá? Que donde oramos, Señor, que ya no tiemble más. El 85, realmente. Claro, fue la primera. El 85 fue casi un éxodo, ¿no? Saliendo, muchas personas salieron de la Ciudad de México y lo más cercano que encontraron fue Querétaro. Yo tengo conocidos en el trabajo y todo que se vinieron en aquella época, en 85, 86, a vivir a Querétaro por esa situación. Yo nací en 87. Así. ¿Y la segunda fue cuándo fue el anterior? O sea, el que fue hace poco, 2017, ¿no? Sí. Y volvió a temblar apenas este año, pero y volvió, pero el 17 fue... volvió. 19 de septiembre. Y después el tema de inseguridad. Claro. Pero lo interesante es que llegan familias a iniciar una nueva vida. Entonces, cuando dijimos, a ver, ¿cómo nos gustaría ver a la iglesia? Es ser esa familia donde mis hijos encuentren sus primos en la iglesia, sus tíos en mis amigos, claro, sus abuelos en las quizás mayores de la iglesia, y empezar a hacer esa conexión. No es el hecho de ser familia como un eslogan idealista. Es porque... como una secta rara. Claro, ¿no? ¿Cuál era hubo uno de la familia, una secta. Bueno, sí, ese es Charles Manson. Sí, ¿no? No. Creo que se llamaba algo así. Sí, era la familia. Sí, era la familia, ¿no? Sí. Pero el punto pasa por eso. Entonces, dijimos, nuestra visión pasa por hacer un énfasis en ser familia, ¿no? De la fe. Sí, y creo que esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué existen? ¿Por qué están? ¿Y por qué no cierran y se unen a la otra iglesia? Claro. Porque nosotros hemos visto que este fenómeno sucede en nuestro rincón del mundo. Claro. Y queremos responder con las buenas nuevas de Jesucristo a esas personas desterradas, personas que quizás lo único que tienen es su familia inmediata, personas que cuando ellos ven a Cristo, lo que queremos mostrarles es un Cristo que les ama, un Cristo que quiere que ellos sean parte de su familia y un Cristo que quiere caminar con ellos a la medida que son transformados por medio de su iglesia. Sí, totalmente. Por eso nuestra frase visionaria es: somos familia, somos iglesia, somos comunidad, somos conexión. Y aunque suena como un eslogan, pero es porque queremos recordar constantemente que esa es la pasión que nos mueve. Bueno, que lo pusiste, somos totalmente Palacio. No. Que al final... ahora que pasó el Buen Fin, ¿no? No está apenas ahora. Bueno, creo que es importante tener algo muy claro en esto de la visión. Porque pienso en familias que conozco que han llegado a Querétaro y sus conexiones o sus amistades son los papás de los compañeritos de la escuela de mi hijo, mi compañero de trabajo. Pero voy a la iglesia y, hola, pero ahí quedó, solamente queda el domingo. Y ha sido hermoso ver
Es un trabajo lento, ¿no? Pero ha sido hermoso. En algún momento, no sé si se acuerdan, cuando hicimos las dinámicas de invitarse a comer. A comer, ¿se acuerdan? Hicimos una vez, bueno, para los que de la iglesia que nos escuchan y que no estuvieron en ese tiempo, pusimos todos los que querían voluntariamente el número de teléfono. Algunos se ofendieron, se fueron y no volvieron más porque nadie los invitó. Y algunos siguen esperando la invitación. Algunos siguen esperando la invitación. Pero después ajustamos hay testimonios. Hay testimonios interesantes de eso. Pero fue muy interesante cómo se dio dinámicas de, bueno, hola, y oye, es que yo vengo el primero, yo vengo el segundo. Y de repente empiezan a conectar y se empieza a dar esta dinámica de, hey, compartimos y vénganse a comer, ¿qué hacen hoy domingo? Hey, comemos juntos y vamos allá. Y personas que ni se conocían terminan haciendo una amistad. Ahí es donde esa es la visión, eso es lo que soñamos. ¿Por qué? Porque es esa idea de, como dijiste tú, bueno, ¿por qué no se puede dar? El día de mañana vivimos, no sé si sería lo mejor, pero... No, por favor. Juan Calvino ya lo intentó. Ya lo intentó y no le fue bien. Pero esa es la pasión que anima el corazón. Porque eso hace, y creo que es algo que hemos dicho mucho, no queremos una iglesia que se centre en una persona, ¿no? Y creo que una de las maneras prácticas de que eso no pase es hacer esa red de conexiones, ¿no? Donde todos están interconectados y donde queremos procurar y empujar eso. Solo que eso requiere de mucha responsabilidad de parte de cada miembro, porque muchas veces lo que sucede es que hay un pastor o un equipo de liderazgo muy efusivo, muy carismático, y esas son las personas que van haciendo conexiones con todos, y la iglesia termina pareciéndose una rueda de bicicleta, donde todos tienen conexiones a el pastor. Hacia una persona. Y punto. Y el problema es de que eso no es comunidad. No. Eso es simplemente buscar hacer... Y la manera en que uno sabe si está... si es parte de la comunidad, si es parte de la iglesia o no, es cuán cerca está el pastor. Del pastor. Y hoy me tocó comer con el pastor esta semana. Vino a visitarme. Yo fui a su casa 2 veces. Entonces, si esa es la métrica, entonces ahí es donde quizás se va confundiendo algo. Entonces, por eso la identidad en Cristo es importante, y el tema, ese énfasis de vivir en comunidad, donde, o sea, podemos ir profundizando relaciones. Lo hacemos por medio de los grupos pequeños, lo hacemos por medio de ese deseo de que, oye, o sea, tú no tienes que... hay veces hay iglesias donde la conversación alrededor de la mesa cada domingo es comer pastor rostizado, ¿no? Y decir todo lo que debería estar haciendo el pastor. O sea, es que el pastor debería hablar con tal, debería no sé qué. Pero nosotros queremos crear una comunidad, una dinámica, una cultura donde la pregunta sea, ¿por qué no invitamos a tal? ¿Y por qué no viene tal? ¿Y por qué no hablo con tal la próxima semana? Y donde cada miembro tiene ese peso. Esa necesidad de entender de que si yo crezco en comunidad, estoy creciendo en Cristo. A mí me encanta, y se me vienen muchos rostros de amados de la iglesia que me han dicho, a mí no me gustaba estar con gente y ahora no sé cómo echar a la gente de mi casa. ¿Y qué pasó? Bueno, la transformación se vio reflejada en esta visión, ¿viste? Y dice, y ahora yo no sé qué hacer. Y por otro lado, otros que dicen, oye, invité a tal y hubo linda amistad y ahora estoy desafiando, y empiezan a tomar desafíos de fe y lideran un grupo y ya están pensando a quién sumar a su grupo. Entonces, a mí personalmente me apasiona tanto. A mí me gusta mucho, como no soy especialista, te tiro la pelota a ti, Alex, pero cuando tú hablas de esta idea de código abierto, los programas de código abierto, o sea, a veces las iglesias de esa rueda de bicicleta donde todo gira en torno al pastor, es como que solo el pastor sabe cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero cuando hay un programa de código abierto, todos lo saben y eso da seguridad. Y cualquier persona lo puede mejorar. Cualquier persona lo puede ver y decir, oye, ¿y si hacemos esto? Y puede ir mejorando las cosas. Y eso es lo que queremos hacer. Creo que ese es un tema bueno, lo vamos a tocar, ¿no? en el próximo capítulo, ¿no? Las estrategias, el tema de cómo funcionamos, cómo hacemos, cómo aterrizamos. O sea, esa es parte básica. Pero la idea o el principio viene ahí. El tema de la libertad que se tiene, ¿no? De poder hacer iglesia. Sí. ¿Qué es hacer iglesia? ¿Cómo fundamos ministerios? ¿Cómo comienza un ministerio? Entonces, interesante. Sí. Bueno, y una de las cosas, siguiendo con esa metáfora de código abierto, una de las quejas es
es que puede haber que hayan cosas que se rompan. Y sí, definitivamente. Sí. No, nosotros podemos hablar de todas las cosas hermosas, y sí las hay, pero también requiere que tú seas expuesto quizás a personas inmaduras. Sí. Porque no es solamente dialogar con el pastor, que siempre va a tener una palabra para ti. Es también invitar a una persona a tu casa que es sumamente más inmaduro que tú. y vas a tener que soportaros los unos a los otros. Entonces, eso es parte de. Sí. O sea, hay personas que dicen, no, yo no lo dicen, pero por su actitud reflejan de que ellos quieren ser las personas más inmaduras dentro de la iglesia. Quiero que todos los demás sean más maduros que yo y que yo pueda, pues, que la gente pueda lidiar conmigo, pero yo no tenga que lidiar con otros. Muchas gracias. Y no creemos que eso es la forma de ser iglesia. Sí. Y qué bueno que lo mencionas, porque si la analogía tiene que ver con esto de somos familia, no hay familia perfecta. Y en toda familia siempre está la tía insoportable, la prima chismosa, el primo vago, el tío. O sea, siempre hay de todo. Y es una realidad. Y algo que ha sido... Porque de afuera podés decir, ¡ay! Están contando lo que es conexión, es que todo es perfecto. No, todo lo contrario. Donde hay luz siempre hay mosquitos molestos. Pero cuando uno entiende que estamos en el proceso de transformación, abrazar la iglesia es abrazarla con todo lo que ello implica, ¿no? Y siempre va a ser más fácil quedarse con una mentalidad de consumidor. Ser una iglesia de consumidores, donde voy, consumo el domingo, más o menos, hoy día estuvo bueno, listo, próximo domingo, y se acabó. Quizás puede ser una forma muy sencilla de ser iglesia o fácil, pero no sé si es la manera bíblica. Uno va a la Escritura y lo que ves en el libro de Hechos, porque viste que se toma el libro de Hechos y no, tenemos que hacer... Pero lo que tú ves es ese sentido de somos más que personas que creemos en Jesús de forma aislada, ¿no? Somos la comunidad, y lo dice el libro de Efesios, somos familia de Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Nuestra identidad no es solo ser hijos de Dios. Ese es un lado. Lo individual tiene un aspecto comunitario, somos parte de la familia. Y esa es nuestra oración, esa es nuestra visión. El cómo vamos a hablarlo el próximo episodio. Así que bueno, creo que por hoy estamos. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, si me invitan. Estás más que invitado. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.